quisiéramos agradecer vuestra presencia en este acto conjunto en el que vamos a hablar de la CNT, del movimiento libertario en la Sierra durante la Segunda República y la Guerra Civil. Creemos que es un tema importante por varios motivos. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 colectivistas, que suponen aproximadamente el 17% de todos los colectivistas de la provincia de Madrid. Por supuesto, el fenómeno es modesto, porque si lo comparamos con la comarcal de la zona de la Vega de Tajuña, del sureste, Morata, por ejemplo, tenía 1.200 colectivistas y Tielmes tenía aproximadamente 750. Bien, es un fenómeno pequeño, pero es un fenómeno que hace posible que veamos que hay una cierta red de colectividades en la zona del norte de Madrid. Tenemos a Roberto Fernández, que es el director del Centro Cultural Pablo Neruda de Colmenar Viejo, que es antropólogo social y cultural, que es profesor de la UNED y es autor, junto con Fernando Colmenarejo, de ese libro que tenéis ahí sobre los primeros proletarios, los sucesos de la huelga de octubre del año 34 en Colmenar Viejo, y es también miembro de la Fundación Anselmo Lorenzo. Bueno, Roberto comparte conmigo, aunque nos hemos tardado relativamente en conocer, comparte conmigo algunas cosas. Tenemos el mismo maestro. Sí, es lo que iba a decir, tenemos un maestro común, Santos Madrazo, que nos ha marcado, yo creo, demasiado. No como a los esclavos que les ponían ese tipo de marcas en la cara, pero nos ha marcado de forma intelectual y sobre todo de forma, a lo mejor incluso hasta intelectual. Y yo creo que comparte conmigo también una cuestión que es la adicción a los archivos. Ha rastreado mucho el de la Fundación Anselmo Lorenzo, el de la Pablo Iglesias, el Archivo Histórico Nacional o el Centro Documental de la Memoria Histórica. Y quiero para acabar constatar la importancia que tiene la historia que hace Roberto y gente como Roberto, porque es una historia construida en un contacto permanente con otras disciplinas, en concreto con la arqueología, también, por supuesto, con la antropología, de la que eres profesor. Bueno, pues la idea un poco, primero, pues agradecer a Imposible, ¿no? La Universidad Popular, el Foro Social, el IGM, la CNT, que mañana estaré con vosotros. Pues, a poder debatir un poco sobre este tema que estoy trabajando. Es un trabajo colectivo. No estoy solo, estamos básicamente 10 personas. Desde hace ya unos cuantos años arrancó el proyecto de intentar hacer una historia social de Colmenar Viejo, de la zona de la sierra, a partir de este libro que publicamos hace 5 años sobre la huelga de Colmenar Viejo, la huelga de octubre de 34. La huelga os suena, Asturias, supongo y tal. Fijaros, en el 34, en la huelga de octubre, hubo 24 muertos en Madrid, producto del conflicto entre obreros y policía, y 6 muertos en la provincia de Madrid. De esos 6 muertos, 5 en Colmenar Viejo. Entonces, un dato que a mí por lo menos me pareció impactante y quise investigar el porqué. Y eso es el fruto un poco del porqué esa violencia latente que había en Colmenar Viejo en el primer tercio del siglo XX, Colmenar Viejo. Entonces, a raíz de esto, pues, bueno, en el libro presentamos el Colmenar bueno, aquí hay gente que estuvo presente en la presentación del libro en Colmenar y fue una explicación tremenda, porque hay un hambre de conocimiento de una historia reciente, pero sin embargo muy tapada, muy oculta, que se ha quedado en el seno de las familias y que, bueno, pues, que es fruto de todos sabemos un poco de esa transición española que hemos tenido, en la cual una de las condiciones de la transición española, de la dictadura de la democracia, ha sido olvidar el pasado como sea. Y entonces, ahora que se intenta trabajar un poco desde hace unos cuantos años, y se intenta trabajar un poco, recuperar esa parte de la historia tan reciente, sin embargo tan olvidada, secretamente oculta, pues nos ha llevado pues, a ir hacia unos caminos determinados. Uno de ellos ha sido, después de este libro, de los conflictos del 34, ha sido el buscar la represión franquista sobre los trabajadores de Colmenar y de toda la zona norte de Madrid. Y escribimos un artículo en el primer congreso de las víctimas del franquismo que se celebró en Rivas hace 2 años, creo recordar. Hemos salido una publicación y hablamos fusilados en Colmenar Viejo. Colmenar Viejo, como la cabeza de partido, ahí fueron todos los obreros implicados en actos revolucionarios, estuvieron condenados en Colmenar y fusilados en Colmenar.
El cementerio viejo de Colmenar Viejo, como lo conocemos, tiene 2 fosas comunes donde, según nuestros datos, hay 107 fusilados. 107 fusilados. Más el doble de personas que han sido condenados a 6, 12, 30 años, otros que se fueron al exilio, otros que se fueron a Francia, otros que se fueron, como hace un poco he hecho una entrevista a un cenetista de Colmenar que se fue a Francia después de la batalla del Ebro, cruzó los Pirineos en enero del 39, llegó a Francia, le cogen los nazis cuando ya llegaron los nazis a Francia y le condenan como en los campos de Mauthausen. 4 años estuvo en Mauthausen y aguantó Mauthausen, este hombre. Y la suerte que tenemos es que su hija, que me he entrevistado recientemente desde Francia, tiene los cuadernos que escribió su padre cuando volvió a Mauthausen y escribió todas sus aventuras del campo de concentración de Mauthausen, lo cual es una cosa. Y era un campesino cenetista de Colmenar. Bien. Después de esta línea, pues este grupo de investigadores que están trabajando conmigo, pues hemos buscado la línea de intentar hacer un trabajo más amplio, abrir el campo, no solamente Colmenar Viejo, la población más importante de la zona, a todos los niveles. Y entonces el objetivo fue trabajar de una forma bastante amplia de las acércamelo. Es que suena... Se acopla un poquito, ¿no? No se acopla. Entonces, hemos hecho hemos ampliado, digamos, el radio de acción de la investigación y estamos trabajando ya en un libro que creo que para el verano que viene, más o menos, ya estará publicado. Espero, ya se lo he dicho a Pepe, que va a ser gustosamente presentado aquí con nosotros, el libro sobre la República, Guerra Civil y primer franquismo en la Sierra de Madrid, en la cual trabajamos básicamente 4 pueblos a fondo. Cuando decimos eso es trabajo de archivos, trabajo con personas, de 4 pueblos: Colmenar Viejo, Torrelaguna, Busta el Viejo y La García. Hemos querido comparar 2 pueblos relativamente conflictivos con 2 pueblos relativamente no conflictivos, para comparar. Pero luego abarcamos muchos pueblos más, en cuestiones muy concretas. Como decir, un pueblo, hoy en Manzanares, Cerrueda, Torremocha, El Boalo, Matalpino, Chozas, Soto. Cuando les digo mi enfoque de la investigación, se quedan alucinados. Digo, pues la verdad es que no tanto por el campo, es decir, el campo de investigación, es decir, la zona norte de Madrid, la sierra, sino por el cómo. Entonces, el producto de ese trabajo que se verá en agosto, ¿cómo es? Porque yo no soy historiador, yo soy antropólogo, yo trabajo normalmente pues, con gente viva, que actúa, que se mueve. Aquí estoy con mi compañera Elena, profesora de antropología, que sabe muy bien este mundo. La antropología es el mundo del trabajo con la gente, cuando se mueve, cuando actúa, cuando piensa, cuando interpreta y tal. Entonces, a mí ese mundo, esa forma de trabajar como antropólogo, como es la que me interesó intentar trabajar con todas estas personas que ya no existen, pero que con suerte podemos tener información suficiente para saber un poco qué es lo que pensaban, qué hacían, cómo se movieron, qué podían sentir en su momento. ¿Cómo? Evidentemente hablando con sus familiares, pero es muy difícil. Sus familiares, la ficha que tenéis aquí, algunos de ellos, para ellos era una sorpresa, no conocían a su padre, no conocían a su abuelo. Y todo lo que pone aquí no lo sabían, porque no habían tenido la transmisión oral familiar, no se había mantenido, y entonces habían ocultado la información. Y no sabían que su padre y su abuelo habían participado en una huelga revolucionaria, habían sido centristas, mujetistas, habían sido republicanos, no sabían muy poco. Sí, ¿verdad? Entonces alucinaban, esa información alucinaban. Y entonces la información básica que nos ha revelado un poco toda esa información que podemos ver es básicamente los consejos de guerra. Los consejos de guerra son archivos que podemos ver desde el 2008 gracias a la ley Zapatero, una de las pocas cosas buenas de la ley Zapatero, la ley histórica, pero los archivos de los consejos de guerra. Los consejos de guerra, a pesar de que
consejo de guerra muy tenso, donde hay, imaginaros, donde hay unos militares, donde reciben un papel, donde tienen una denuncia de un vecino que dice: tú eres tal, 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 tal. El hombre llega aquí sin defensa, previamente ha estado en la cárcel unos días para que se caliente los motores, para que sepa lo que es esto, y seguramente que le han dado, y el pobre hombre llega allí diciéndole, vamos, que se quiere creer unas denuncias totalmente caóticas, totalmente surrealistas, y el pobre hombre defendiéndose de una posición de poder que está presente en este momento, en el momento del Consejo de Guerra, en el cual el pobre hombre pues, intenta defenderse, y lo que hace es contar por qué ha hecho lo que ha hecho. Entonces la información es muy buena, es muy viva, porque te da pautas para ver un poco qué es cómo se ha movido muchísima gente de la Sierra de Madrid en torno a la época republicana, la época de la Guerra Civil. Bien, luego si queréis hablamos de estas personas que hay. Bueno, pues nada, ya entro un poco y quiero comentaros un poco por encima y enfocar un poco sobre la colectividad, si queréis, porque es un tema que, bueno, pues, es un tema poco trabajado, como decía Pepe. Bien, los movimientos libertarios en la Sierra de Madrid son muy poco conocidos. Este libro son de los pocos que empiezan a hablar de ellos. Este libro empieza a hablar de ellos con nombres y apellidos. La primera referencia que tengo yo de un anarquista es en un libro de Max Ohm. ¿Nos suena Max Ohm? Max Ohm tiene un libro que se llama Calle Valverde, en la cual está ambientada en la época de Primo de Rivera, y una de las protagonistas está embarazada y quiere abortar. Resulta que consigue abortar, pero resulta, en la escondida, claro, resulta que practica el aborto es un anarquista de Colmenar Viejo. ¿Es verdad o mentira? ¿Es una ficción de Max Ohm o es verdad? No lo sabemos. Sin embargo, es la primera referencia que tenemos de un anarquista de Colmenar Viejo con este libro, ¿no? Fueron tiempos muy difíciles para saber realmente cuánta gente había afiliada, cuánta gente estaba metida en el sindicato. Voy a hablar solamente de ¿vale? Porque realmente cuando hablamos de movimiento obrero habría que hablar de los dos, de UGT y de CNT, ¿no? Pero vamos a hablar de CNT. Ya sabéis que CNT se creaba relativamente tarde y se implanta bastante tarde en Madrid. Entonces, el predominio de Madrid fue siempre UGTista. O sea, cuando hablamos de CNT siempre tenemos que hablar del otro sindicato. Porque primero está la UGT. La UGT es el sindicato fuerte y hay que hablar del otro, del CNT. No sabemos entonces la afiliación, pero sí sabemos, por referencias, gracias a estos consejos de guerra, de que muchos afiliados de la Sierra, que eran cinetistas, no se afiliaban en los pueblos porque no había sección sindical, sino que iban a Madrid, porque muchos ya empezaban a ir a Madrid a trabajar. La construcción, que empieza ya de forma muy fuerte en los años 20 a trabajar en la construcción, y se afiliaban a la CNT de Madrid. Entonces, viendo las afiliaciones de la CNT de Madrid, sí que podemos ver y rastrear las pistas de gente de la Sierra de Madrid. ¿De acuerdo? Entonces ahí es un campo por el que podemos trabajar. Bien. Había mucho miedo a afiliarse en los años de la restauración, en los años de la dictadura de Primo de Rivera, aunque teóricamente el OGT sí que existía. Pero había el mundo caciquil político de control de la élite política caciquil de los pueblos de la Sierra era tan fuerte que el miedo hacia ellos impedía de que hubiese una afiliación libre, ¿no? Ahí tenemos datos de que, bueno, pues que algún republicano honesto quiso crear un sindicato en un pueblo de la Sierra y fue imposible por la presión de los caciques de los pueblos para impedir este movimiento de protesta organizada por los sindicatos. Con lo cual realmente aflora y sale a la luz el movimiento sindical a partir de la República. El 14 de abril, con la proclamación de la República, fue una sorpresa para todos, no vamos a hablar de ese tema, pero sí que la afiliación, a partir de ahí, es como una libertad de aires, decir vamos a tal, y toda la gente empieza a afiliarse. Pero claro, empieza a afiliarse mucho más a la UGT que a la CNT.
La UGT es el partido, es el sindicato más fuerte que hay en Madrid y en esta zona, y se afilian aprovechándose de las circunstancias de que hay política del momento, que hay una competición política entre republicanos y socialistas, en el año 31, 32 y 33, en la cual fomentan la creación de sindicatos de la UGT. La famosa ley de la paridad sindical que crea Esteban Caballero como ministro de Trabajo, en la cual, pues eso, cada vez que hay un conflicto sindical, no tiene que haber un diálogo entre sindicalistas y obreros y patronos, sino que tiene que pasar por un mediador, solía ser un jurista, un intelectual, que hacía de moderador y es el que dictaminaba el desenlace de ese conflicto. Esa es un poco la idea que había inventado Eduardo Caballero para salir un poco adelante de la confusión o el caos que había a nivel sindical en ese momento. La CNT está en contra de esa idea y, curiosamente, pues en el año 31 y 32, no solamente en Madrid, yo creo que en toda España, después de la euforia de la República, se desencantan con la se desencanta por muchos motivos, que no voy a entrar. Está la represión de Casas Viejas, de las huelgas reprimidas, está el gran fracaso de la lucha contra el paro obrero, la corrupción que ya había por parte de los republicanos, el desencuentro entre los republicanos y socialistas que se va construyendo poco a poco como consecuencia de todos esos fracasos, y la gente va cambiando de opinión. Recuerdo las memorias de Santiago Carrillo, que era un gran socialista, era socialista en ese momento, su padre era un gran militante socialista, y decía, en el año 32 decía, me quedé desengañado de la postura socialista del gobierno republicano, y en ese momento, de ese desencanto, que yo empecé a buscar otra línea de combate que fue el PC. Pero claro, como dice textualmente, a la CNT no podía ir porque con esta gente no se puede hacer nada. Es lo que decía textualmente Santiago Carrillo en su memoria. Simplemente comentaros que, claro, pues, él, como otros muchos, se desencantaron. Y muchos, en ese momento de desencanto, se fueron con muchos de la CNT. La CNT aprovechó mucho ese momento en el año 33. El año 33 es una huelga de la construcción muy fuerte en Madrid, muy fuerte, en la cual la CNT, que empezaba a tener ya bastantes afiliados, sobre todo nutridos de las barriadas obreras del cinturón de Madrid, de Asetituán, San Martín de la Rosa, de Zona Sur. Entonces fue una huelga salvaje. O sea, fue una huelga salvaje que era una huelga no pactada de modo paritario, como se hacía en ese momento. La UGT se descuelga porque considera que es una huelga ilegal, pero ellos continúan. Y durante el mes de septiembre, octubre y noviembre por muy poco, hubo una paralización absoluta de la construcción en Madrid, que en ese momento era el modelo, o sea, era la ciudad donde más se construía casi en toda España. Era el boom inmobiliario, es el boom de la construcción, ¿no? Parece que es el motivo de capitalismo español, construir, pero ya en el año 32, 33 pasaba lo mismo. Bueno, pues la CNT hace esa huelga y la consigue ganar. Es decir, que consigue readmitir a todos los obreros que habían estado en huelga y consigue unas mejoras. Trabajar 8 horas, tener unos pluses de cuando hacían unas extras, tener una garantía, etc. La CNT aprovechó el boom de ese éxito, de esa huelga, para empezar a moverse desde Madrid, desde sus centros de Madrid, hacia el exterior. Y básicamente esta zona está tocada por la sección sindical de Tetuán. Bueno, para Tetuán se va, los anarquistas de Tetuán empiezan a ir por el pueblo de la sierra y intentan aprovechar ese momento de euforia para demostrar que la CNT era un sindicato válido para los derechos de los trabajadores, y ahí consiguió crear dos agrupaciones sindicales, dos agrupaciones de la CNT, en Colmenar y en Miraflores, en noviembre del 33, con compañeros de la CNT de Tetuán. Bien. Con lo cual, a partir de este momento, y a partir de... os voy a poner algunas fotitos si me parece bien, para no aburriros. ¿Os están aburriendo? Muchas gracias, son más una parte.
España estamos en el 36, bueno, el 34, bueno, el cambio de gobierno, ya sabéis, no quiero hablar en solitario, supongo que lo sabéis, ¿no? Entonces la República se convierte, está en manos de la derecha republicana, que es una derecha que sin ningún problema en la época de Franco se cambiará la camisa y pasará a la camisa azul, ¿no? Ningún problema. Y antes ese republicanismo de derechas, en la época de la restauración, eran monárquicos, o sea, que eso es propio de este país. Bien, entonces, en el 34, pues la famosa huelga, y os voy a poner unas fotitos para que veáis cómo está. El barrio Tricuán, que es un barrio obrero muy fuerte, muy combativo, y ahí está la Guardia Civil que está vigilando la calle. Como veis, la calle es totalmente todo cerrado, no se ve ningún paseante, evidentemente, hay toque de queda, y que pasaba por ahí no podía pasar nada. Y ahí está la Guardia Civil controlando el movimiento obrero de la Tricuán. Bien, el Colmenar, como os decía, pues el día 6 de octubre hay una concentración de obreros en la Plaza del Pueblo, no sé si la conocéis, porque la intención de ellos, de los obreros, era entrar al ayuntamiento y desde el ayuntamiento proclamar la Revolución Socialista y Comunista y libertaria, tal como dicen los documentos. Porque en ese momento la UGT era el sindicato más importante de Colmenar Viejo, pero la CNT tenía ya su importancia. Y había pactado entre ambos, lo que demuestra que lo que dicen muchos historiadores, de que, bueno, que la huelga del 34 fue una huelga exclusivamente socialista o UGTista, y tal, pues hay que matizar. En Colmenar Viejo no fue así. O sea, yo puedo poner mi granito de arena para decir, no, en Colmenar hubo un hombre proletario. Y ambos tienen que sentenciar. La Guardia Civil se lo impide, dispara y mata a 5 obreros. Los obreros intentaban defenderse disparando. En fin, se monta un caos tremendo, y mueren 5 trabajadores. A partir de ese momento, este incidente marcó la historia colectiva de Colmenar Viejo como un episodio de venganza que los obreros intentaron, digamos, ¿cómo decir?, reparar este crimen, porque no hubo evidentemente ninguna persona que fuera a la cárcel por este motivo. Y la obsesión que tuvieron tanto los sujetistas como los feministas de Colmenar fue la venganza, y de una cierta forma la consiguieron, de una forma un poco pervertida, pero la consiguieron un poco más tarde. Entonces, el 34, bueno, pues tenéis esta foto que, bueno, para demostrar cómo estaba el tema, ¿no? Es un tema muy complicado, con mucha tensión, y no sé qué foto tengo aquí para enseñaros. Esta foto es la Plaza Mayor, con los bacheos, ¿lo veis? Bueno, estoy enseñando fotos para que veáis un poco cómo estaba el tema. Esto fue en el año 34, fue un poquito antes de la huelga. La huelga del 34 fue en abril. Esto lo suena, ¿no? Fue una concentración de la CEDA. La CEDA era ya la gran conjunción republicana de derechas, de Gil Robles, y se concentró para demostrar que esto hacer una especie de acto simbólico de fuerza, ya con un prototipo proto-fascista, que es muy de la época, y entonces con un movimiento de masas, ahí vinieron de todo el pueblo de España y se juntaron, fue el día de la patria, que llamaron, que fue en abril, y esa foto de, bueno, vemos que había mucha gente, o sea, que tampoco pensemos que estaban solos. No estaban gobernando todavía, estaba el Partido Radical y el Rux gobernando en España, pero un poquito después pactan con Gil Robles y provoca lo que es la huelga del 34, como rechazo a ese pacto con Gil Robles. Bueno, pues aquí tenéis una foto del apoyo social que tenía la derecha, ¿no? Fijaros, esa pancartita que veis ahí, cada uno tiene su pueblo. Tenía su pueblo, ¿no? Esto es Colmenar Viejo, un poco antes de la guerra civil, o sea, no creéis que, bueno, durante la guerra civil los pueblos de la sierra no tenían coches, o sea, no había coches, había estas cosas, o sea, Colmenar Viejo prácticamente en Torrelaguna, luego había un par de coches y camiones que lo pisan, y Colmenar, pues,
unos cuantos coches, camiones y tal, pero el pueblo de la Sierra, los Tarejos no tenía ningún coche, la García no tenía coche, la Cabrera no tenía coche, o sea, no había coche, la gente se movía con carros, ¿no? Y lo que hacía era ver los militares cómo pasaban por el camino. Bien, el 34, 35, bueno, pasamos ya, pues en el 35, entonces, lo que, justo antes, ¿cuál era la situación justo antes del 18 de julio, el 36, a nivel de la Sierra de Madrid? Hay varios núcleos de fuerte implantación trabajadora, y por lo tanto feminista, que son Colmenar Viejo, Collado y Alba Estación, y sobre todo la zona norte de Madrid, ¿no? Los pueblos de Madrid, o sea, Tetuán, Fuencarral y Chamartín de la Rosa, claro. Aparte de estos pueblos, Miraflores, que por lo se dicho que está la sección sindical de CNT y Miraflores. Aparte de estos ejemplos, ya no había sindicato de CNT de la Sierra de Madrid, 18 de julio. Son muy combativos y curiosamente coinciden en aquellos lugares donde ya había una presencia obrera importante. Colmenar Viejo, si leéis el libro de los primeros proletarios, Colmenar Viejo, en el primer tercio del siglo XX, se proletariza, deja el campo y se proletariza trabajando en las canteras de Colmenar nutren toda la zona de España de adoquines. Por lo tanto, se instala Fomento, una gran empresa, que la conocemos ahora, se instala en Colmenar y monta una empresa que para los años 30 era absolutamente desbordante. Había 400 trabajadores, lo cual era nunca. Incluso ahora mismo no hay ninguna empresa en Colmenar que tenga 400 trabajadores. Así también en los años 30. Entonces, esto crea evidentemente un momento de clase, un momento de protesta. Colmenar se proletariza muy rápidamente entre el año 10 y el año 36, se proletariza muy rápidamente. Pero también pasa en Villalba con el ferrocarril y con todas las empresas subyacentes y relacionadas con el ferrocarril, se crea un movimiento obrero fuerte en Villalba. Y en Miraflores, básicamente por sus relaciones con Colmenar. Torrelaguna es distinto. Torrelaguna se proletariza, pero de forma más lenta y más gradual. Ellos se proletarizaban básicamente poco a poco gracias al impacto que tiene el canal de Lozoya sobre la población. El canal de Lozoya tiene unas infraestructuras en las cuales se necesitan obreros para trabajar en ensanches, en arreglos, en vigilancia, y todo eso, esto crea también una masa obrera y está presente también en el proyecto. Bueno, pues eso es un poco la situación, ¿no? En Torrelaguna no hay CNT todavía, en 18. Pero sí había habitantes de Torrelaguna que se habían afiliado a la CNT de Madrid. Vamos a ver el caso de los diferentes. ¿Qué ocurre en el 18 de julio? El 18 de julio pues, pasa, como antropólogo me parece un momento fascinante. ¿No? El 18 de julio rompe todos los esquemas. Imaginaros aquí un momento de que nos enteramos que pasa algo muy fuerte y el poder no existe, no hay poder. O sea, lo que nosotros consideramos como poder, la estructura del poder no existe. La policía, no hay guardia civil, no hay fuerza coercitiva, no hay jueces, no hay nada, no hay armas, no hay nada. O sea, el poder no existe, o sea, puedes hacer lo que te da la gana. No hay el 18 de julio. O sea, el poder desaparece. ¿Y cómo reacciona la gente en ese momento? Es lo que a mí me fascina, ¿no? O sea, yo creo que fue un momento irrepetible en la historia de España, pero en ese 18 de julio hasta finales del año 36, en la cual se reconduce la situación hacia una estatalización de las conductas, de las formas de gobierno. Durante todo ese periodo el poder desaparece, la gente reacciona de una forma extrañísima y lo vemos en estos casos, estamos los decía de los cursos que este hueco que deja el vacío de poder tras el golpe militar, porque la Guardia Civil, todos los cuarteles de la Guardia Civil se van a Madrid, ya no hay orden. Ese poder está, de una forma bastante incompleta, está retomado por unas nuevas formas de poder locales, que son los sindicatos, básicamente. Los sindicatos afines a la República son los que, en ese momento, en aquellos lugares donde había sindicatos, evidentemente, es los que toman la batuta, las riendas del poder local, y intentan solucionar este caos que surge a partir del 18 de julio. Por lo cual,
Como antropólogo decía, me fascina esta situación porque de un poder consolidado que había normalmente, pues bueno, se desmorona y las nuevas conductas creadas por este golpe fallido, ponerse en Madrid y militar, hace que la gente empiece a actuar de otra forma, distinta. Entonces, lo que hace la gente es que rápidamente lo que hacen los trabajadores es que se van a sus sindicatos. En general, se van todos a la casa y se van a la sede de la UGT, se van a la sede de la CNT. A ver qué pasa, ¿qué hacemos? No sé qué. Los de la CNT llamando por teléfono de ellos, ¿qué hacemos? Entonces, básicamente tocan tres campos, campos que es el control, el control del orden. O sea, ellos imponen un nuevo orden policial, orden de control, el orden público. Primera prioridad, hay que volver a retomar el orden. Toman ellos, los sindicalistas. Nueva justicia. Es decir, la justicia burguesa desaparece. Y ahora retoma un nuevo tipo de justicia que es la justicia proletaria. Y luego, sobre todo, lo que quiero decir en esta charla es el nuevo orden económico. Vamos a ver. Voy a pasar muy rápidamente sobre el orden público, el orden de nueva justicia, porque si no, esto de aquí hasta ahora está. Entonces, el nuevo orden público es que las milicias consiguen armas, rápidamente el contrato con Madrid, en la cual les entrega armas a los sindicatos, ¿vale? Estoy hablando básicamente de pueblos organizados, o sea, no, en la Cabrera no, ¿vale? Ahora hablaremos de pueblos como la Cabrera, como los Cervera, como Salamanca, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero yo estoy pensando ahora mismo en Colmenarejo, Villalba, Torremuna, Busarrejo, o sea, por Miraflores, ¿de acuerdo? Donde el desmembramiento, el vaciamiento del poder institucional que había en ese momento, he recuperado toda una forma de poder, pero muy fragmentado. Porque las milicias de UGT no son las milicias de la CNT. Son distintas. Aunque persiguen el mismo objetivo, pero son distintos. Se mueven por sus propios parámetros. Por lo cual, lo que hay en ese momento, a partir del 18 de julio, y es fundamental para entender lo que ha pasado después, es que se crea un mosaico de poderes tremendamente complejo. A veces, esos mosaicos de poderes pueden conjuntarse entre unos y otros, pero otras veces chocan entre ellos. Y eso vamos a ver qué hacemos. Las milicias, orden, empiezan a controlar las calles, las carreteras generales, sobre todo la afluencia de la gente de Madrid, gente de derechas que tienen miedo y huyen y se quieren ir a la sierra, porque ya consideran que la sierra, el otro lado de la sierra, es una zona ya más o menos controlada por los nacionales y ahí se puede salvar. Control de carretera, absoluto. Ahí no pasa ni un solo coche sin control. Carretera de Torre 1 hacia Alcalá, carretera de Colmenar a la sierra de Madrid, de Burgos, a la zona, el cruce este famoso Venturada, bien. Control de la milicia, y ya no voy a hablar más porque si no, no sé, muy ciudad. Justicia popular, revolucionaria, como yo he dicho, yo estoy entendiendo las palabras de ellos. ¿Cuál es el concepto de la justicia popular? La justicia popular es arrestar a toda la gente de derechas que estaba en los pueblos. Con las armas que tenían, iban a las casas, fulano, ¿existe Antonio López? Sí, por favor, síganme. De hecho, no, síganme, por favor. Van al ayuntamiento y le dice, usted fue concejal por Unión Republicana, ¿verdad? O por, no Unión Republicana. Usted fue concejal durante el año 34 cuando hubo la represión hacia los trabajadores, ¿no? Usted se va a la cárcel porque usted ahora mismo es considerado un enemigo de la República. La cárcel se llena. La cárcel del partido de Colmenar está a rebosar. Los pueblos de la sierra, se hace más complejo el tema por el motivo de que no hay milicias, por el motivo de que no hay sindicatos y por el motivo de que la justicia popular no ha entrado ese concepto en la mente de esta gente, de esos pueblos. Pero por ahí, lo que hay en esos pueblos es una tensión enorme en la cual todos se miran de reojo, todos los vecinos, sin decir nada del que piensa uno y del otro, aunque todo el mundo sabe que piensa cada uno, porque todo se conocía, y todos esperan algo de la internet.
de ese ayuntamiento constitucional que se creó, porque no he hablado de ese tema, porque si no me voy a extender, de ese ayuntamiento constitucional que se crea a partir de la victoria del Frente Popular, que es el febrero 36, en la cual el Frente Popular lo que hace es obligar a todos los pueblos de Madrid, en la cual hubo una represión previa de la CEDA, a recomponer los ayuntamientos con representación de partidos y sindicatos afines a la ley. Entonces, claro, básicamente, para generalizar, estos ayuntamientos de Bustaviejo, de Arcafría, de Rozoyola, de Talamanca y de muchos pueblos, para generalizar, estos pueblos están dominados por los concejales de Unión Republicana, que era un partido muy moderado, a favor de la República, pero muy moderado, en la cual los pocos republicanos se habían afiliado al sindicato, y los primeros afiliados que se crean de la UGT, porque se ya empieza, a partir del 18 de julio, se empiezan a crear sindicatos locales de la UGT, de la FED. Y están esperando en este ayuntamiento que decidir. Y ellos están contemporaneizando, porque están acojonados, porque están oyendo lo que está pasando en Torrelaguna. La justicia popular empieza a fusilar, a matar. Condenar, enviarlo, en Miraflores. Y entonces en Bustaviejo están acojonados, en Valdemarco están acojonados. ¿Qué está pasando? Oye lo que está pasando. Han encontrado un muerto en las cunetas. No saben lo que está pasando. Tienen un miedo tremendo. Y entonces los segmentos de derechas de cada pueblo pues, se confían muchísimo en estos republicanos moderados para que sean el freno a posibles conductas siempre externas de estas milicias que ya empezaban a ir al frente desde Madrid, o desde Comenar, o desde Villalba, se iban al frente a luchar, pero cuando volvían montaban al pueblo. Y había que controlar un poco eso, y había mucho. Entonces, fue en ese mosaico de poderes, como decía, en la cual cada uno tomaba la justicia por su mano, es ahí donde encontramos la causa de los grandes asesinatos de la represión republicana. En Comenar, por el sistema de Paseo, se matan a 48 personas consideradas derechistas. En Torrelaguna, 24. Y eso entre el 18 de julio y como muy tarde a 1 de septiembre. En 40 días han barrido tremendamente cruel considero cruel, no sé si no pensáis de otra forma, pero yo considero cruel de asesinatos de esta forma expeditiva de justicia pública. Bien, pero tampoco voy a hablar de ese tema, porque es un tema que podríamos tener que estar hablando mucho. Voy a hablar entonces de la economía, ¿no? Y porque es un tema que interesa porque es más agradable, no es tan escabroso como el tema de los asesinatos y tal. El tema de la nueva economía. Bueno, el tema de la economía lo que puedo decir es que justamente el 18 de julio todos los dueños importantes de todas las fincas grandes, los grandes propietarios de la Sierra de Madrid, eran todos de derechas, y cuando ocurre ese golpe militar, pues lo que hacen es huir, abandonan sus bienes, sus tierras, sus casas, sus fábricas, las abandonan. Por lo cual estábamos en un periodo de recogida de cosechas, estamos al 18 de julio, estamos a poco de empezar a recoger la cosecha del trigo, de la cebada, etc. Ya había que hacer algo. Entonces lo que hacen los sindicatos, Comenar, es incautar. La palabra es incautar. Entonces, incautan porque con el razonamiento de que esos propietarios abandonan sus tierras y como tales abandonan una riqueza. Por lo cual los sindicatos lo que hacen es incautar, es decir, tomar esta propiedad y empezar a trabajarla porque había que cosechar, había que seguir produciendo, ¿no? Ahí fueron mucho más listos los de UGT, fue mucho más listo porque claro, con su sindicato potente que era la FED, el sindicato de campesinos de la UGT, pues ya marcó una pauta a todas las secciones sindicales de UGT para implantar. Había que hacer un modelo, y esos modelos, si ustedes van al archivo de la guerra de Salamanca, pues se encontrarán muchísimos modelos. Es un modelo en el cual Antonio Moreno, dueño de la finca tal, de Bogalo, es un derechista que abandona sus fincas para huir a la zona nacional. Por lo tanto, el sindicato UGT incauta la finca
para seguir produciéndola, y la convierte, digamos, en propiedad de los La CNT hace lo mismo. La CNT hace lo mismo, incluso con más hincapié y con más ahínco, en la medida en que, viendo que OGT, como sindicato dominante, se estaba ya empezando a coger muchas tierras, se estaba convirtiendo en un sindicato fuerte, y dentro de ese mosaico de poderes, como os decía, la OGT podía tener un papel predominante sobre la CNT, y eso a la CNT no le gustaba. Entonces lo que hizo fue una especie de lucha para conseguir incautar todo lo que se podía encontrar de estas fincas, propiedades, fábricas que abandonaban los propietarios de derechas. Entonces hubo lucha que llevó incluso hasta conflictos entre UGT y CNT por incautarse fincas, porque ahí estamos hablando ya de una cosa más importante. Además de incautar, había que, en ese momento preciso, como decía, el Consejo de Poder, había que consolidar una balanza de poder, la cual los de la CNT no estaban muy de acuerdo en que la OGT tuviese un absoluto poder del lugar, del pueblo, ¿no? Entonces lo que hacían era pues incautar todo el poder. Entonces ahí es cuando se crean sindicatos. Ahí es cuando se crea la CNT de Tarragona, en septiembre del 36. En agosto la de Busta Viejo. En diciembre la de Obvio Manzanares, y así empieza. Ahí empieza a haber sindicatos de la CNT. Ojo, aquí hay un tema muy curioso que va a ser una de las cosas relevantes de nuestro trabajo. El tema de la CNT. El tema de la CNT. El tema de la CNT me refiero al tema de esa presencia de la CNT generalizada a partir del 18 de junio. La pregunta es, básico, ¿todos los que se afiliaron a la CNT se convirtieron CNTistas? Esa es la gran pregunta de la CES. Pues no lo eran. Básicamente no lo eran. No lo eran porque la CNT, con su estructura abierta, diferente a la OGT, que ya tenía una trayectoria sindical anterior, y por tanto sabían perfectamente quién no era en el pueblo de ideología republicana, de ideología derechista, los obreros del campo, de los pueblos de la sierra, los pequeños propietarios, ojo, dato importantísimo, de la estructura social de la Sierra de Madrid. El 99% de la estructura, de la propiedad, está en manos de pequeños propietarios que tienen menos de 1 hectárea en propiedad. Menos de 1 hectárea en propiedad. Son pequeños dueños de pequeñas fincas, muy parcelizadas, dueños de una pequeña junta, dueños de un pequeño rebaño de cabras, muchos de ellos con un pequeño poder económico que se convierten en medieros, o sea, en renteros, rentistas de los grandes propietarios, por tanto, creando unas redes entre los grandes propietarios y los pequeños propietarios íntimas entre ellos. Si se llevaban bien, evidentemente, estas redes eran mucho más allá que una red económica, era una red de poder, era una red de alianzas, era una red de amistades, era una red de afinidades, a la cual ese pequeño rentista, ese pequeño propietario, tenía que llevarse bien con ese dueño, y si ese dueño iba a misa todos los domingos, pues tenía que ir a misa todos los domingos. ¿Qué iba a hacer? Hay que llevarse bien, yo como gracias a él. Ese sistema es el que se encuentra en la CNT cuando llega aquí. Se encuentra ese sistema tremendamente complejo y muy duro. La CNT es muy consciente de lo que está pasando, sabe que la gran mayoría de la propiedad está en manos de estos pequeños propietarios. Hay aquí en Madrid muy pocos jornaleros, o sea, proletarios del campo, hay muy pocos. No estamos en Toledo, no estamos en Andalucía, donde hay proletarios, jornaleros proletarios del campo. Aquí no, hay muy pocos. Y sí que encontramos este perfil sociológico en medio de la... Entre esas personas que son de derechas, sí, votan a la derecha, han votado en el Frente Popular, por ejemplo, votaron todos los pueblos de la Sierra de Madrid, casi todos, con pocas diferencias, votaron a la CEDA. Pero bueno, la CEDA era, al fin y al cabo, eran republicanos, disfrazados, pero eran del poder, estaban presentes, eran republicanos. Por lo tanto, aquí no había, digamos, gente de derechas convencidas de
ejemplo, afiliación a Falange no hay. Hay muy pocos falangistas, incluso en Colmenar Viejo, la población grande, hay 8.000 habitantes de 36, es una población grande. Falange prácticamente no existe. Sí hay CEDA, gente de derecha. Sí que hay jóvenes de derechas que se están fascistando, no sé si está bien dicho sea esa palabra, se están convirtiendo en fascistas, pero el 18 de julio rompe eso. Pero aquí no hay fascistas, o sea, no hay falangistas, no hay fascistas. Lo que hay aquí es gente de derecha muy conservadora, muy atada a su ritmo del campo, del trabajo, de la misa, de ese control caciquí que os decía, de esas redes que os decía, muy importantes, como antropólogo, Pedro y Llana, que nos gusta mucho de trabajar ese campo, que son fundamentales, que los historiadores obvian totalmente, y a mí me parece fundamental para entender un momento histórico determinado. Pues entonces, esta gente tiene, ¿no? Estrategia de esta gente, fundar un sindicato de ciencia. Se juntan y deciden fundar un sindicato de ciencia. Conectan con la Central de Madrid, con la Rupia de Colmenar, y dicen, queremos fundar una sindicatura de cementerio en el pueblo. Muy bien. ¿Hay alguno de vosotros, gente que había un protocolo teórico de protocolo de control? ¿Hay entre vosotros una persona que luchó contra los obreros en el 34? No, porque la conflictividad del 34 en la Sierra de Madrid fue muy concreta, en pueblos muy determinados. No. ¿Entre vosotros hay algún concejal que explotó a los trabajadores? No, somos pequeños trabajadores y tal. Bueno, venga. Evidentemente, la CNT los conoce y sabe quiénes son. Pero la CNT acepta esta entrada masiva de pequeños campesinos que fundan la CNT. Y así fundan la CNT en Bustallejo. Así fundan la CNT de Lozoruela. Así fundan la CNT. Iba a decir Torrelaguna, pero no. Torrelaguna es distinto. Así funda la CNT de Bollo Manzanares, así funda la CNT de Chozas, así funda la CNT de Boalo, de Matalpino, de Morazazán. No sé. Los historiadores están muy provocados y lucho mucho contra ellos, porque dicen, es que la CNT fue un hilo de quitacomunistas. Pero yo me cabreo. Hay que matizar muchísimo esto. Hay que matizar. No fue un hilo de quitacomunista. Por lo menos en la Sierra de Madrid, no, en la Sierra de Madrid. ¿Por qué? Porque en la Sierra de Madrid no había quitacomunistas, no había falangistas, no había ese perfil de personaje que intentaba pasar información a la Sierra. No había nada de esto. Había gente que tenía miedo y lo que no quería era perder lo poquito que tenía. Y por eso se afiliaron a la CNT. Ojo, no se afilian solamente a la CNT. El miedo de esta gente, de esa mayoría de gente que había en la Sierra, que era de derecha, se afilian a otros sindicatos. Se afilian a otro. También se afilian a la UGT. Y también se afilian a la Unión Republicana. Y también a Izquierda Republicana. Y también al PSOE. Y al PC. A todos los partidos. Les da igual. Y sin embargo, todos esos sindicatos, estos partidos, sabían perfectamente quiénes eran. Lo sabían perfectamente. Ahora bien, ¿qué es lo que interesaba en ese momento? El poder. Y la CNT, desgraciadamente, bajo el punto de vista, se ha metido en esa dinámica de poder. Le interesaba tener cuota de poder. Por eso, cuando se ven las actas de la estructura que ha dicho muy bien Pepe, entre la comarcal, la regional del centro, y cuando hay mucho, cuando hace el congreso, dice, no, empieza la comarcal de Colmenar de Torrelaguna. Tenemos 700 afiliados, no sé qué es. Efectivamente, tiene 700 afiliados. Pero anarquistas de verdad, ¿cuántos? Tengo un gran personaje aquí, lo tengo aquí en Torrelaguna, si habéis visto, Maximino Martín Ferreras. Maximino Martín Ferreras, que le veis aquí, es un enviado de Madrid para montar la comarcal de la CNT de Torrelaguna. Es un anarquista de pro, aquí tenéis su currículum, y es totalmente consciente de esta situación. Y él decía en sus escritos que si yo, como secretario de la comarcal de la CNT de Torrelaguna, no acepto a todos esos campesinos a afiliarse a la CNT, nos quedamos con los 4 libertarios de toda la vida. ¿Y yo qué hago con 4 libertarios? ¿Qué hago con todas las fincas que hemos incautado? Yo no las puedo producir con 4. Tengo que estar con ellos. Maximino Ferrero, si veis, tiene es una persona
y si vais por los pueblos y hay gente mayor, se acuerdan de él. ¿Por qué? Porque él salvó a mucha gente de derechas, él sabía que eran de derechas, y le salvó poco, aceptándoles, ingresando en la CNT, y aceptándoles y salvándoles de las conductas caciquiles de los otros partidos de izquierdas, que estaban pues, como locos para conseguir las tierras de esta gente de derechas, mandándoles a Alicante, al destierro, para quedarse con las filas, y él hizo todo lo posible para evitarlo. Esto tenía nota. Para mí, me parece, vosotros conocéis la historia del Ángel Rojo. ¿Os suena? El Ángel Rojo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Michel Rodríguez, cenetista importante de Madrid. Le llamaron Ángel Rojo porque se dedicó a salvar mucha gente de derechas. Y él era justamente el periodo tan conflictivo, del periodo que estamos hablando, de noviembre y diciembre del 36, fue director de prisiones. Y él evitó matanzas de gente de derechas en la cárcel. Él lo hacía por un ideal. Decía, el anarquismo no es eso. El anarquismo no es eso. No meter a la gente en la cárcel, matarlos. No es eso, es otra cosa. Y él, como primero de su vida, se salvó mucha gente. Maximiliano Martín Ferreras, totalmente desconocido, hizo lo mismo en esta Sierra de Madrid. Bueno, pues entonces, hay que matizar mucho lo que os decía, cuando decía Pepe. 700 afiliados, no sé qué. Efectivamente eran afiliados. Y todavía hay alguna persona vieja que he conocido que enseña carrera en la CNT, pero dice, yo soy de derechas, pero yo tenía carrera en la CNT, que fue lo que me salvó de la vida, porque iban a por mí y yo me metí en la CNT para salvarme. Eso te lo van a decir muchos, si quieren hablar, como decía Pepe, y aquí la gente no habla. ¿Por qué? Porque claro, porque estas contradicciones pues puras, ¿no? Como la CNT, que es un sindicato libertario, con cuchillos entre la boca, sanguinario, que ponen bombas. Y ahora la gente más humanitaria que había, porque defendían a la gente de derecha para que lo fusilaran, para que lo mataran, para que le deportaran. Lo evitaban. Bien, por lo tanto, ahí rompo un molde que puede molestar tanto a la historia del profesional como a la propia CNT. Pero ¿qué vamos a hacer? Los datos son así, ¿no? Bien, entonces ya acabo con el tema de la economía, porque si no, yo veo que me estoy extendiendo y ya queréis ganar de aburridos. Este periódico comunista, este periódico comunista, pero le hace una foto a la colectividad de Torrevieja. Y aquí tenéis, fijaros, este campesino que tenéis abajo a la izquierda. Es tremendo, fijaros este campesino. Este señor que se afilia a la colectividad como mixta, UGT-CNT, que se llegan a un acuerdo y fundan, este era un pequeño campesino. Tenía a lo mejor su yunta de bueyes, a lo mejor era mediero, podía trabajar para otro, acepta ir a la colectividad, dona su herramienta de trabajo para trabajar en común, pero sigue siendo de derechas, porque tiene miedo. No le importa trabajar porque sabe que su compañero hace lo mismo, pero fijaros este hombre, trabajador, es una persona totalmente tal. Aquí veis estos chicos que son niños, este es miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, recuerdo que es un periódico comunista y bueno, pues tiran haciendo propaganda y tal. Bueno, yo os quería enseñar esta cara, a mí esa cara me fascina, ¿no? Esa cara de este campesino. Colectiva Miraflores. Venga, para los ¿quiénes son los de Miraflores? ¿Aquí? ¿Los de Miraflores? Pues bueno, pues aquí tenéis una foto. La foto no es muy buena porque es un escáner de una foto. Pero bueno, es una foto de la aquí los tenéis, los colectivistas de Miraflores. Era una colectividad UGT-CNT, ¿vale? Y se funda a finales de agosto, ya incautan los terrenos de la gente de derecha que habían abandonado sus grandes fincas y ellos pactan y empiezan a trabajar colectivamente la finca. Aquí tenéis, ahí los tenéis, padres, madres, hijos, y eran un porrón, ¿eh? Estas fotos están sacadas de Castilla Libre, que ya es una publicación feminista. Está en la tría, estamos en el verano del 37, ahora mismo en esa. ¿Veis? Aquí están trabajando. Aquí era una colectividad que tenía una granja avícola, que es esta.
que tenía muchísimas aves, que bueno, fue una colectividad que produjo muchísima riqueza en cuanto a carne, en cuanto a huevos, a leche, a trigo, a centeno. Fue una colectividad realmente famosa. Y aquí veis una foto de fondo muy bonita, hace una postal, ¿verdad? Pero no, son colectivistas, ahí los veis, trabajando con la Junta, por tanto con sistemas muy rudimentarios, con máquinas. Estamos utilizando las juntas seguramente de un colectivista que donó su junta o prestó su junta a la colectividad, ¿no? Aquí lo tenéis. Y no sé si hay alguna más. Sí, bueno, aquí está otra foto de la junta con los niños y tal, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, bien, tema colectividad. Y con esto acabo, si no os importa. El tema de la colectividad, el conseguir más terreno colectivizado suponía más poder. Y había una lucha soterrada de poder entre un grupo diferente. Con lo cual, cuando había pactos, no había problema. Pero cuando no había pactos, que es lo que pasó con Menalvejo, entre la COPE y la CNT, por motivos históricos, se llevaban fatal. Hubo una lucha soterrada que llegó hasta pistolas. Llegó incluso, como la película esta de Tierra Libertad, muy parecido, en Copenhague, una finca colectivizada por la CNT, y llega la policía republicana denunciada por el alcalde socialista que había estado trabajando una finca incautada que no tenía los papeles reglamentarios que la UGT se había adelantado a hacer, como os decía al principio, hacía esos papeles, porque la CNT no los hacía. Que hacía esos papeles. Entonces, claro, llegó la Guardia Republicana con armas, no disparando, sino apuntando a estos trabajadores colectivistas de la finca de las Navas en Copenhague, y se quedaron, por ejemplo, se evidentemente levantaron los brazos y se lo llevaron a la cárcel y dijeron: ¿qué estáis haciendo vosotros? Esa finca no es vuestra. No, nosotros somos de la CNT, estamos trabajando para la colectividad. Pero bueno, ¿vosotros tenéis los papeles? Pues no, venga, a la cárcel. Un conflicto. En Miraflores no, en Torrelaguna tampoco. Se pactaron y llevaron a buen puerto, pues dentro de las dificultades que pudo tener las colectividades. La edad de oro de las colectividades es el año 37. El año 38 es un año continúa con la institución de la comunidad. Es decir, a vuestra derecha están las propiedades incautadas y colectivizadas por la propiedad de la CNT. En Torrelaguna tenemos datos muy fehacientes de que más de 1.600 hectáreas de tierra útil y fértil son colectivizadas, mucho. En total son 4.000 hectáreas de tierras fértiles en Torrelaguna. De esas 4.000, 1.600 pertenecen a la colectividad, eso fue mucho. O sea, ya casi el 50%. Bueno, consiguen estas tierras. Entonces, ¿qué ocurre? El 18 de julio la producción, como veis, va a tiendas y cromatos incautados por OPT. Entonces, los vecinos afiliados a la UGT de la CNT se acercaban a esos sitios incautados, que eran tiendas y tal, y ahí compraban los productos que generaba la colectividad. Pero no estamos en una sociedad, una economía socializada ni burocratizada. Lo que estamos en una economía mixta, donde está el mercado colectivista, pero donde está el mercado privado. El mercado privado está ahí, sigue habiendo propiedades privadas que siguen reproduciendo y siguen vendiendo sus productos, y aquí los tenéis en la parte de abajo. Ellos siguen vendiendo sus tiendas y venden sus productos. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre a partir del 18 de julio, que una especie de... la propiedad colectivizada no arrasa, no es el 100% de la economía local, y en función de las propiedades colectivizadas, el poder de la colectividad sobre el mercado de la distribución local es en función de esas propiedades colectivizadas o no. Torrelaguna, por ejemplo, es muy importante, el Soto también, pero pueblos como San Sebastián de los Reyes, Fontarral, Alcobendas, la propiedad colectivizada era mucho más pequeña, por lo tanto, dominaba más el mercado privado que el mercado colectivizado. ¿Vale? Eso es importante que lo sepáis. O sea, es decir, que no había un control absoluto de la colectividad en el mercado. Eso el 18 de julio, y cuando... Bueno, paso esto de que es muy parecido al anterior, y ya, ¿qué ocurre con el año 37? En el año 37
esa vorágine que os decía de mosaicos de poder que hay a nivel local en todos los pueblos de la retaguardia republicana se acaba. Empieza con el gobierno de Álvaro Caballero, a partir de septiembre, y poco a poco va minando estos poderes locales muy fuertes y van centralizando y reconstruyendo un nuevo poder republicano que no había existido hasta ahora. Un poder ya jerarquizado, con sus milicias, con sus guardias republicanas, con su ejército y con sus consejos municipales. Ya no hay un comité revolucionario, sino hay un comité municipal. Entonces sí, efectivamente, está representando todos los partidos sindicatos de los que defienden la República, pero ya tienen unas normas que tienen que regir. Están domesticados por el poder. El poder republicano se impone a partir de 37 en adelante y es lo que decía con justo aprecio, diciendo que el corto verano de la anarquía fue del 18 de julio hasta enero de 37. Porque a partir de ese momento el poder republicano controló. Fijaros cómo lo controla. Estas propiedades colectivizadas de UGT que se continúan con nuevas experiencias tipo cooperativa, en la cual en el libro analizaremos, que lo voy a hacer aquí, qué diferencia había entre cooperativa y colectividad. Hay una gran diferencia. La cooperativa era un modelo defensivo y no defensivo, es decir, que era un modelo de trabajar, o sea, de producir y de consumir a nivel defensivo, es decir, a nivel de defender sus socios. Pero no tenía esa perspectiva colectivista en la cual acabaré con el caso de la colectividad de Valle Torres, en la cual se plantea un cambio social. ¿De acuerdo? La UGT, fijaros, UGT, PC, Juventudes Comunistas y Izquierda Republicana empiezan a crear cooperativas para contrarrestar el poder de las colectividades. Y ellas producen también, consumen. Y luego sigue habiendo las propiedades privadas. Y todo esto pasa por el Consejo Municipal de Abastos, que hay en Torrelaguna, que hay en Comenar, que hay en todos los pueblos. Y ellos son los que controlan precios, calidad. Ya no lo hace el sindicato, sino ellos. Las peleas son tremendas. La mayoría la tienen la UGT y los partidos republicanos. La CNT está totalmente en minoría y no puede hacer ya absolutamente nada. Todo ese control de la economía de la producción pasa a esas tiendas, igualmente incautadas por la UGT y la CNT, y pasa a cooperativas y cromatos, en la cual la gente viene, pero tiene que pasar por el Consejo Municipal a conseguir los vales. El dinero empieza a escasear y empieza a haber vales para comprar. Y entonces, fijaros la diferencia, o sea, que ya, en ese proceso se instala una estructura de poder, que es el Consejo Municipal, que está dominado por los partidos republicanos convencionales y no por la CNT. La CNT se va quedando apartada, empieza a perder poder, y de hecho hay grandes conflictos. Con Menal Viejo, todo lo que queráis. Que la CNT de Menal Viejo no acepta las normas del Consejo Municipal porque consideran abusivas, dicen que no, pasan el tema. No aceptan que digan que la leche se venda a 2 pesetas. ¿Por qué? Porque dices tú, eso nada, nosotros la vendemos a 1. Porque queremos, porque no es nuestra forma de ver la cosa. Conflictos a tutiplén. Y esto era, bueno, simplemente el tema de las colectividades. Las colectividades, las incautaciones de la finca que veis aquí a vuestra izquierda, han sido incautadas por la FED del Consejo Municipal y luego cedidas a la UGT. Sin embargo, las fincas, tiendas, comercio, industria incautadas por la CNT no pasan por el tamiz y el control de la secretaría, como que era una estructura, no era un sueño igualitario, como decía Casanova. A pesar de que la CNT siempre ha tendido a luchar en contra de desigualdades salariales, el caso que vemos de la colectividad de la CNT de Valle Torres no es así. Había desigualdades salariales. Fijaros, no era una estructura jerarquizada en cuanto a salario muy potente, porque, fijaros, entre el que menos 2,5 y el que más 10,5, sin embargo la media más importante son los que están a 5 pesetas, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, había salarios, por lo tanto, si hay salarios, hay desigualdad, menos, evidentemente, que en una estructura empresarial
empresarial que de otro ámbito, fijaros, un miliciano cobraba 10 pesetas al día. Un miliciano que luchaba en el frente, luchaba con los nazistas, 10 pesetas al día. Ese era, digamos, el tope. Ese que ganaba, seguramente que tenía que ser el gestor de esta cooperativa. Y luego, una cosa buena que tiene la cooperativa, o sea, la colectiva, perdón, es que también pensaban en los pensionistas. Es decir, que esta familia que entraban tenían personas mayores, ¿no? Gente mayor que ya no podían producir, y entonces se les donaba a esas personas mayores un salario diario, como a estos 14 colectivistas que decían que eran pensionistas según un acuerdo de la asamblea, como veis, según un acuerdo de la asamblea, porque todos los acuerdos eran tomados en asamblea, entre todos eran voto y decidían estos precios. Entonces ahí deciden que los pensionistas cobren 3 pesetas y media al día. Por tanto, rompemos también otro imaginario cientista diciendo que las colectividades era un sueño igualitario, pero no lo era. Por lo menos en Madrid vemos que hay unas estructuras jerarquizadas, poca, evidentemente, porque tampoco esto no es una gran diferencia de salario, pero sí que lo hay. Esto poco a poco se va, como decía, con esa lucha de poder entre el UGT y el la UGT está en contra de las colectividades, aunque la UGT sí que hace colectividades, pero poco a poco está en contra, prefiere el modelo cooperativa. El modelo cooperativa es, como decía, un modelo decisivo que no plantea un cambio de sociedad, sino plantea la colectividad, porque la colectividad es que van a vivir en el sitio, trabajan juntos, ponen todas las herramientas en común, deciden entre ellos cuánto van a producir, cómo, de qué manera. Todo se pone en común. Todo está en la asamblea y todos deciden qué es lo que va a pasar. Ellos son los que deciden de contactar con la colectividad, esta igual de Torre. Vamos a hablar con la de Torre Laguna, porque a nosotros nos falta pienso, y ellos les sobra, pero nosotros le vamos a dar alcachofas porque nos falta y hacen un intercambio. Y eso, hay muchos datos de ese tipo, pero eso lo decían las asambleas. ¿De acuerdo? Fue una experiencia muy bonita en el sentido de que, pero fue muy parcial en el sentido de que no fue la generalidad de la situación que había ocurrido. Había una economía mixta. Había los propietarios seguían trabajando. Muchos campesinos de derechas que se afiliaron a CNT recuerdan, bueno, muchos, no, algunos que llegaron a trabajar y hablaban bien de la colectividad. No les supuso un trauma, como derechistas que eran conservadores, no fascistas ni falangistas, ¿no? Pero derechistas, el concepto que os decía de derechista. No les pareció un trauma trabajar en la colectividad. Ellos, bueno, pues asumiendo que era una pantalla de protección hacia el exterior, bueno, pues siguieron trabajando. Recurrente a lo largo de la historia. Los movimientos sociales que hemos visto, digamos, nosotros en nuestro panorama, ya lo hemos hecho aquí a lo largo del curso anterior en la Uniposible, es que prácticamente todos los movimientos sociales lo primero que plantean es vamos a hacer una justicia reparadora de aquellos que están introducidos en la cárcel, liberarles para que de nuevo, digamos, de alguna manera se equilibre la injusticia que se ha cometido. Eso nos puede vivir muy bien para nosotros ahora mismo, imaginarnos una situación de colapso. ¿Cómo vamos a reaccionar? Sabiendo que no hay policías, no hay guardias civiles y tal, ¿cómo vamos a reaccionar? Pensar un poquito. Un poco la dinámica de nuestra, por lo menos del aula de anticapitalismo, es pensar realmente qué podría pasar en un futuro si pudiéramos tener, digamos, la posibilidad muy utópica de poder gestionar la economía. Y muchas veces nos situamos, José dice muchas veces, en la sociedad postcapitalista, ¿no? ¿Cuál es su capitalismo? Claro, por eso traemos a gente como vosotros para que nos expliquéis un poco qué puede ser en el pasado y cómo puede ser, en cierto modo, la experiencia que podemos tener, sabiendo cuáles han sido, digamos, las lecciones que nos ofrece la historia, ¿no? El tema de la violencia interreligiosa es también cojonuda. O sea que es para otra charla. Sí. O sea, lo siento, es un tema muy extenso, muy extenso. En este libro se intenta demostrar vuelvo a repetir el esquema. El vacío de poder lo que provoca es un análisis, provoca por parte del historiador y del antropólogo que hace el historiador, volcar la mirada a lo local. ¿Por qué? Porque lo local se convierte en el foco
mayoritario de acción de la gente, porque ya no hay conexión. Cada uno hace lo que quiere en ese momento. Bueno, lo que puede en ese momento en el pueblo, en lo local. Ya no hay estructuras en redes, ya no hay comunicación, todo se queda en el pueblo. Y en el pueblo, en función de los contextos mosaicos de poder, hubo violencia o no hubo violencia antirreligiosa. Con eso me quiero decir mucho, es decir que Torrelaguna, por ejemplo, es un pueblo muy especial, Torrelaguna tuvo una violencia religiosa nula. ¿Quién quemó la iglesia de Torrelaguna? Las milicias anarquistas del Rosario. Fueron ellos. Las milicias del Rosal, que eran anarquistas. El primero, se me olvidó decirlo, el primero de los dos fusilados, Julio, se va también a luchar cuando va con un tío, está también con del Rosal. Es una milicia que va por la sierra, que lucha en combate, pero que también pasa por los pueblos. Y cuando pasa por los pueblos, dice, coño, pero a ver, no está cometiendo revolucionario de aquí. Oye, ¿no habéis quemado la iglesia? Pero bueno, pero es el símbolo de la opresión. ¿Por qué no la quemáis? Hombre, es que mis santos, los santos, ¿por qué vamos a salvar un santo? Hay que hacer algo. Las milicias consideraban, vamos a ver, las milicias que muchas eran de Madrid, sabían cómo era la Sierra de Madrid, conservadora, como dice el compañero, sabían perfectamente los conservadores, sabían perfectamente quiénes eran la mayoría de los habitantes de la Sierra de Madrid, sabían el ánimo conservadora. Entonces, para ellos había que hacer ejemplo, había que dar ejemplo. Dar ejemplo, evidentemente, de paso hacia el frente y volver, pues era quemar. Quemar era la forma rápida de demostrar de que hay un orden, o sea, si no os habéis enterado, hay un nuevo orden. Se acabó el pasado. El pasado hay que destruirlo. Y si no lo habéis destruido vosotros, lo destruimos nosotros. Y uno de los grandes afectados es la Iglesia. Pero claro, ¿qué pasa en Rascafría? El fundador del Partido Comunista de Rascafría, lo tengo aquí, no lo tengo aquí. Muguruza funda el PC de Rascafría y él, ante el acoso de las milicias, coge las imágenes de la iglesia y las lleva al Paular para salvarlas. Fundador del Partido Comunista de Rascafría. Y un verdadero